Buenas tardes, Buenas profe. tardes, profe. Buenas tardes. En un minuto regreso, permítanme. Estábamos viendo lo de las fuerzas que se aplican en la presa. Sí, así es. Les voy a compartir otra vez el documento para que lo vayan visualizando. Entonces, espero que tengan ahí a la mano sus apuntes, porque los vamos a estar siguiendo un poco. Las fuerzas que vimos fue la del peso, el empuje hidrostático, la fuerza de supresión y la fuerza debido al sismo. Ahora, de estas fuerzas vamos a seguir con esta parte que tenemos acá abajo. Que la presa se encuentre estable o condiciones de estabilidad que quieran poner al tema. Tenemos 4 condiciones de estabilidad y en este caso, si yo visualizo la presa de y el punto central es el punto de giro de la presa para el volteo, entonces yo necesito que la presa no voltee respecto de este punto, ¿ok? Que no tenga esos giros. En las siguientes condiciones de estabilidad es que no haya presión, no haya tensiones en ningún punto. Pero es algo muy difícil de lograr. Generalmente siempre vamos a tener tensiones en esta parte del talón de la presa. Vamos como condiciones de estabilidad, que la presa no trate de deslizar, ¿sí? Y que los esfuerzos de compresión y tangenciales sean los permisibles, ¿sí? Los que podamos tener por reglamento, ¿sale? Entonces, tenemos esta ecuación de esfuerzo. En realidad, esta ecuación lo que nos maneja es cómo se están comportando los esfuerzos en la sección de la presa. Directamente, esta N se refiere a la sumatoria de fuerzas normales o de fuerzas verticales. Esta A se refiere a lo que es el área de la sección que estamos analizando. Más o menos el momento que se está generando o el momento resultante total que se le está aplicando entre el momento de inercia por la distancia del centro de giro a la fibra más lejana de análisis. Esta ecuación es la que vamos a utilizar. Ahora bien, en relación al análisis de la presa, para empezar, el área que vamos a considerar es, si yo veo la presa en volumen, el área que tengo que visualizar es la de la base. Aquí es donde se están presentando todas las fuerzas de aplicación en esta base. Y el centro de esa base va a ser el eje de giro. Sobre este eje de giro es donde vamos a estar analizando el comportamiento de estabilidad de la presa. ¿Ok? Bajo este aspecto, entonces, en el centro de gravedad de la sección de la presa, de esta volumetría, se están presentando fuerzas horizontales y fuerzas verticales. Como fuerzas horizontales tenemos el empuje hidrostático y tenemos la fuerza sísmica. Como fuerzas verticales estamos teniendo el peso propio de la sección
y el efecto de supresión de la presión por el embalse que tenemos en un lado de la presa. Dividiendo este análisis en dos partes, primero tomo lo que son las fuerzas verticales o las fuerzas normales, que si las aplico en la sección del centroide se van a transmitir hacia la base de la presa, generando una distribución de esfuerzos de este tipo o de fuerzas de este tipo. Es decir, van a ser fuerzas de compresión que se están presentando por las fuerzas normales. Ahora bien, si yo hago una comparativa entre lo que es el peso del concreto y el peso del agua, pues prácticamente el peso del concreto es 1.4 veces más grande que el peso del agua. ¿Sale? Entonces, siempre la resultante de las fuerzas del peso de la presa y de la supresión siempre me va a dar una resultante hacia el suelo. A menos que tenga una presa de concreto muy ligero, muy poroso, solamente en ese momento pues la fuerza de supresión puede ser mayor al peso de la presa. Entonces, difícilmente vamos a utilizar un concreto de ese tipo en estos elementos. Esta fuerza es el empuje hidrostático y la fuerza sísmica, ¿sí? Me están generando un giro que se traduce en la base, de la base, y otra fuerza que se está metiendo dentro de la base. En el centro yo tendría esta configuración y la fuerza de compresión, ¿sí? Y en el centro prácticamente sería el cruce entre estas fuerzas de tensión y estas fuerzas de compresión. Cuando yo sumo este diagrama más este diagrama, es decir, cuando yo sumo estos dos diagramas, pues es lógico que las fuerzas de tensión se van a reducir contrarrestándose con las fuerzas de compresión. Y estas fuerzas de compresión se van a ampliar con las fuerzas de compresión que tenemos acá, de tal manera que ahora se ve un diagrama de esfuerzos de este tipo. Siguen habiendo fuerzas de compresión o de fuerzas de tensión, pero se genera una excentricidad. Y esta excentricidad es la que tenemos que visualizar. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Hasta el momento no, profe. Muy bien. Regresando a esta ecuación que tengo acá arriba, las fuerzas normales son las fuerzas verticales. El área, estableciendo qué es la base que estamos analizando aquí, sería el ancho B por 1 metro de profundidad. Entonces, el ancho B por 1 metro de profundidad pues me da la normal sobre B, que es este factor exclusivamente, ¿sí? Más menos, y me voy a esta zona. El momento total que se está dando en esta sección es la resultante de fuerzas normales. Entonces, el momento total lo podemos también establecer, ese momento total, como la normal o la fuerza normal, que es la que tenemos por excentricidad y que se está generando de este diagrama. Entonces, sustituyo en vez del momento total, pongo normal sobre la excentricidad y me voy a lo que es el momento de inercia.
Nosotros conocemos el momento de inercia de esta manera, es decir, de una base y de una altura. Y el momento de inercia para una sección rectangular es la base por la altura. Profe, creo que otra vez se le está cortando mucho. H es la longitud de la base. Profe, Por no tanto, escuchamos lo último que mencionó. sustituyendo el momento de inercia, ser un metro que la base por sobre 2. Profe, se está trabando mucho Profe, su no lo conexión. escuchamos. ¿En dónde se quedaron? En lo del De momento de hecho, inercia. su pantalla está trabada, profe. ¿Sí? En la explicación del momento de inercia, A ver, permítanme un segundo. creo que ya. Sí, creo que ya se. Ahorita lo vuelvo a comentar. Permítanme un segundo, voy a ver lo de la conexión, permítanme. Profe. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, lo escuchamos bien. Sí, Sí, profe. Ok, entonces regreso a lo del momento de inercia. El momento de inercia de una sección rectangular es la base por la altura al cubo sobre 12. Pasando esta ecuación a la forma de la base que nosotros estamos manejando, entonces la base es 1 metro y H viene siendo la base de la sección de la presa. Por lo tanto, el momento de inercia es 1 metro por B cúbica sobre 12. ¿Ok? Este momento es el que voy a utilizar. Técnicamente ahora, sustituyendo lo que es la normal por la excentricidad y el momento de inercia en la ecuación, yo tengo que es la normal por la excentricidad entre el 12, lo subo directamente a multiplicar la normal por la excentricidad, y este factor, todo este factor lo voy a multiplicar por B sobre 2, que es la distancia que tengo al extremo del área que estamos analizando. En este caso, es esta distancia del eje de giro a la fibra más lejana que estamos teniendo. Haciendo el álgebra de esta zona, yo tendría que es la normal sobre B más menos la normal por la excentricidad por 12 entre 2 veces B cuadrada. Esta B que tengo yo acá con el cubo, lo elimino y por eso me queda B cuadrada. Igual, ¿sí? A la normal sobre B más menos el 12 sobre 2 me queda 6, normal por la excentricidad sobre B cuadrada. Ahora, técnicamente, para que los esfuerzos de tensión sean ceros, lo que yo necesito es encontrar que esta ecuación que tengo yo aquí sea cero. Por lo tanto, para poder establecer que esta ecuación sea cero, ¿sí? Voy a encontrar el factor que me hace cero la ecuación. Que en este caso
multiplicada por 1 más menos 6 veces la excentricidad entre la base debe de ser igual a 0. Y aquí es importante visualizar esta parte de aquí, normal sobre B, no puede ser 0, porque para que la normal sea 0, tendría que ser el peso de la presa igual a la presión que tengo abajo de agua, y técnicamente eso no se puede dar porque el peso del concreto es mucho mayor. Entonces, siempre va a ser, siempre voy a tener una resultante hacia abajo del peso de la presa. Entonces, este factor no puede ser. Por lo tanto, el factor que se hace 0 es esta parte interna, que es 1 más 6 veces la excentricidad sobre la base. De aquí, estableciendo 1 más 6 veces la excentricidad sobre la base igual a 0, y 1 menos la excentricidad, 6 veces la excentricidad sobre la base igual a 0, ¿sí? Obtengo que la excentricidad es B sobre 6 y la excentricidad es menos B sobre 6. Es decir, sí, más bien de este factor, paso esta parte negativa, la paso del otro lado del signo igual, me queda 1 igual a 6 veces la excentricidad sobre la base. Pasando la base, multiplicando el 1 y el 6 dividiendo a ese factor, me queda que la excentricidad es B sobre 6. Y de la misma manera, del otro término, la excentricidad es menos B sobre 6. ¿Ok? Volviendo otra vez a esta parte, ¿ya están viendo mi imagen de AutoCAD? Sí, profe. Sí. Profe. Sí. Ok. Síganme, por favor. Nosotros sabemos, hasta ahorita, que el centro de giro de la presa está al centro de la base, ¿no? Entonces, si esta es la base, ¿sí? Y mide B, entonces B sobre 2 y B sobre 2 me darían el centro de la base, sobre el cual gira, ¿sí? Ahora, esta base, si yo la divido en sextos, voy a tener lo siguiente. ¿Ok? Al dividir la base en sextos, yo tengo 6 trozos de la base que miden B sobre 6. La excentricidad que yo saqué también es B sobre 6. Quiere decir que más B sobre 6 está en este sentido, hacia el lado derecho, y menos B sobre 6 está en el sentido hacia el lado izquierdo. ¿Ok? Esta excentricidad es menos B sobre 6 y esta excentricidad es más B sobre 6 a partir del centro de la base de la presa. ¿Qué implica esta parte? Ahora se establece que prácticamente las excentricidades que estamos encontrando
caen, lo que implica que yo debo de tener en el centro medio de la base de la presa, ¿sí?, el conjunto de resultantes o la resultante que debe de caer aquí, en esta sección, ¿sí? Entonces, puede caer en este extremo o en cualquier punto hasta este extremo y la presa va a estar estable y los esfuerzos van a ser los mínimos, no va a haber problema. Pero si la fuerza o la fuerza resultante cae fuera de la presa o cae fuera de la base, técnicamente aquí yo ya tengo un volteo directo de la presa. Ya no la vamos a controlar. En cuanto llegue a esos niveles y llegue un efecto sísmico, la presa se rompe y empieza a desalojar todo el agua. Si la resultante cae fuera del tercio medio, técnicamente vamos a tener sí un efecto de volteo de menor grado, pero principalmente esfuerzos de tensiones muy altos en esta zona. ¿Ok? Entonces tengo que verificar que al momento que haga yo el análisis de mi presa, la resultante quede en este tercio medio, porque encontramos que las excentricidades es B sobre 6 y menos B sobre 6. ¿Ok? ¿Sí se entiende esa parte? Sí, profe. ¿Alguna duda o alguna pregunta de eso? No, profe. Ok. Entonces, por lo tanto, yo puedo establecer que de estas fuerzas de compresión y estas fuerzas de tensión, la excentricidad que vamos a tener es B sobre 6 y menos B sobre 6. ¿Sale? Ahora voy a hacer el cálculo de lo que es la relación base-altura, o se le conoce como el B entre H, para la sección o para la sección de la presa. Para este ejemplo, voy a utilizar el peso propio, el empuje hidrostático, la fuerza de supresión y las fuerzas de sismo para la presa, no necesariamente de mampostería, puede ser presa de concreto. ¿Me prestas tu cámara? Sí, los signos los voy a tomar ¿Puedes así, traérmela? positivo hacia arriba, positivo hacia la derecha y positivo en el sentido de las manecillas del reloj. La sección la tengo aquí, esta es la sección de la presa, y voy a empezar por las magnitudes como las vayamos haciendo. Entonces les pido que por favor saquen una hoja y apunten y hagan 4 columnas. Les voy a ir diciendo qué es lo que tienen que apuntar, pero no les voy a dar las fórmulas. Supone que ya las tienen, que fueron las que vimos la clase pasada. Y tienen que llegar a lo mismo que yo tengo en mis hojitas. ¿Ok? ¿Listo? Sí. Ok. La primera columna van a anotar como título fuerza.
segunda columna, como título, van a notar magnitud. En la tercera columna van a notar brazo de palanca. Y en la última columna van a notar momento generado. ¿Ya lo tienen? Ya. Ok. La primera fuerza que analizamos es el peso propio de la presa. ¿Sí? ¿Cómo se obtiene el peso propio de la presa? El volumen por el peso específico del concreto. Exactamente. Ahora, ahí en esta sección, en esa imagen que tenemos en la pantalla, para sacar el volumen, sería la base de la presa por la altura de la presa, sobre 2, por 1 metro de profundidad, y eso estaría multiplicado por el peso específico del concreto. ¿Sí? Entonces, anoten esa magnitud con esas literales. Nada más definan que gamma C sea peso específico del concreto. O gamma con, como lo tenemos ahí en la pantalla, como ustedes lo quieran poner. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Ya, profe. ¿Ya está? Sí, ya. Ok. El peso específico de la sección del peso estaría aplicado en el centro de gravedad. El centro de gravedad sí, sí, esta es la presa, sí. Profe, creo que otra vez está. Ah, no lo escuchamos bien.
ese circulito azul es el centro de gravedad, ¿vale? Está a 1/3 de la base y a 1/3 de la altura, ¿ok? Si yo defino esto como el peso de la presa, este vector, y se encuentra a 1/3 de la base, del centro de giro de la base se encuentra a una distancia b sobre 6, ¿ok? Ese sería el brazo de palanca. Esta fuerza haría un momento negativo. ¿Cierto? Por lo tanto, en la tablita que estamos analizando, yo tengo que anotar que el brazo de palanca es B sobre 6. En la tablita que estamos analizando, el brazo de palanca es B sobre 6. Entonces, con la magnitud y el brazo de palanca, multiplíquenlos y obtengan el momento generado. Listo, profe. Vámonos a la siguiente fuerza. La siguiente fuerza es el empuje hidrostático. Entonces, el empuje hidrostático también habíamos sacado ya la ecuación. ¿Cuánto valía la ecuación? El peso volumétrico del agua por altura. No, es... Pero ahí le faltan unos exponentes. El peso que es cuadrado entre 2. Ok. Entonces ya tienen el empuje hidrostático. ¿En dónde se encuentra aplicado el empuje hidrostático? En H sobre 2. Ok. H sobre 3, ¿no? Ah, sí, perdón, sobre 3, porque es un triángulo, sí, sí. Porque es un triángulo. Entonces es H sobre 3. Ese es el brazo de palanca. Sí, que se encuentra sobre B, sobre la base de la presa, está a 1/3 de la altura. Ese es el brazo de palanca H sobre 3. Entonces, como ya tienen la magnitud y ya tienen el brazo de palanca, obtengan el momento generado. ¿Cuánto vale? Peso específico del agua por altura al cubo sobre 6. Sí. Exactamente. El peso específico del agua por la altura al cubo sobre 6. Vámonos con la siguiente fuerza, que es la de supresión. Ya habíamos encontrado también la ecuación de la fuerza de supresión. Tiene un factor que la modifica, que se llama coeficiente de supresión. ¿Ok? Esa fuerza también es un triángulo, ¿sí? Que está en la base de la presa. Por lo tanto, ¿cuánto valdría el brazo de palanca? Medio.
No. No, porque un triángulo también. ¿Es 2 sobre 3? Es sobre 3, sí. Sería B sobre 3, pero eso es desde el punto de la arista de donde inicia el triángulo. Pero si lo estamos sacando del punto de giro de la base del triángulo, ¿cuánto valdría? B sextos. Sería B sextos. Entonces, ya tienen la magnitud de la fuerza, multiplíquenla por el brazo de palanca y obtengan el momento generado. ¿Ya lo tienen? Si ya la tienen, entonces vamos a la siguiente fuerza. Profe, disculpe, ¿cuál es la ecuación para calcular la fuerza de supresión? Es el coeficiente de supresión por gamma del agua por H por la base sobre 2 por 1 metro de ancho de presa. Entonces daría peso específico del agua por base al cuadrado por la altura sobre 6. Exactamente. ¿Listo? Muy bien. Vámonos con la última, que es la fuerza sísmica. ¿Sale? Habíamos establecido que la fuerza sísmica era igual al coeficiente sísmico por el peso de la presa. ¿Sale? Sí. Entonces, esa fuerza de la fuerza sísmica también se encuentra aplicada en el centroide de la presa. Entonces, el brazo de palanca para esa fuerza sería H sobre 3, porque es una fuerza horizontal. ¿Sale? Sí. Entonces, si el brazo de palanca es H sobre 3, ¿sí? Y ya conocemos la fuerza sísmica, que es alfa por el peso de la presa, ¿cuánto vale el momento generado? El coeficiente sísmico por el peso propio por la altura sobre 3. No, 2 sobre 3. Sería sobre 6, ¿no? Sobre 6. Exacto. Sobre 6. Es el momento generado. Entonces sería alfa por el peso propio por la altura sobre 6. Exacto. Tienen que haber llegado a estas fórmulas que tengo yo aquí. Esta y esta. Y de una vez les comento, lleguen a estas fórmulas desarrollándolas, no las copien,
en el examen las van a tener que desarrollar, y si no saben cómo salen, prácticamente no lo van a poder resolver. ¿Dudas o preguntas? Probándolo. No creo que no. Ok. Entonces, teniendo ya esto, tengo que aplicar la normal por la excentricidad igual al momento total. ¿Ok? Como fuerzas normales, ¿cuáles son las que tengo? El peso propio y la fuerza de sustracción. ¿Cuáles serían las fuerzas normales? W y S. No, es el peso propio, ¿no? Y la fuerza de supresión. Por eso, peso propio W. Exactamente. El peso propio y la fuerza de supresión. Ok, WS, así como están aquí en la tablita. ¿No? El peso propio del concreto y la fuerza de supresión. Entonces, si yo apunto eso, o lo escribo, voy a tener que es gamma concreto BH B, es gamma concreto por B por H sobre 2 menos el coeficiente de supresión, ¿sí? Por el peso específico del agua, que es gamma del agua, ¿sí? Por B por H sobre 2. ¿Y cuánto vale la excentricidad? Pues sigue siendo bueno, porque eso no lo podemos calcular todavía hasta despegar esto. No, Entre 6. ya la calculé. Sí, perdón, es B entre 6. Entonces, Sí, es la B entre 6. excentricidad es B sobre 6. B sobre 6. Esto es normal por excentricidad, ¿ok? Esto que está aquí es normal por excentricidad. Y el momento total, ¿cómo lo saco? Pues haciendo la sumatoria de momentos respecto al centro de la base, ya tenemos todas las magnitudes, ¿no? Solamente sería ver Ya los signos. Exacto. Ya tenemos todas las magnitudes, sería sumar todos estos, ¿sí? Y según este diagrama de signos, donde positivo es hacia arriba, positivo a la derecha y positivo en sentido de las manecillas del reloj, la fuerza del peso del concreto es un momento negativo, es decir, respecto de este punto de la base y esta fuerza aplicada en el centro de gravedad, el momento es contrario a las manecillas del reloj, por lo tanto es negativo. El empuje hidrostático es un momento positivo, ¿sí? La fuerza de supresión, que estaría así, es un momento positivo. Y la fuerza sísmica, que estaría así, también es un momento positivo. Entonces la única que es negativa es esta. Esta es negativa. ¿Ok? Entonces haríamos la suma de los momentos, que es esto que yo tengo aquí. Esta es la suma de los momentos, pero no me lo copien.
escríbanlo ustedes desde su tablita, hagan esa sumatoria de momento, deben de llegar a esta ecuación. Me avisan cuando lo tengan. Ya, profe. Ok. Entonces, si se fijan, tenemos unos factores en común. Este factor y este es el mismo que tengo yo acá. Entonces, de estas dos secciones de la ecuación, puedo sacarla como factor común, que es lo que tengo escrito aquí abajo, b cuadrada h sobre 12, que multiplica al coeficiente de supresión por el peso específico del agua, menos el peso específico del concreto. Y cierro el paréntesis. Este que tengo yo acá, ahorita no la hagan. Esto que tengo aquí no lo hagan. Dejen la ecuación como la tienen. El peso específico del agua por h cúbico sobre 6 y el peso específico del concreto por el coeficiente sísmico por el pH cuadrado sobre 2. ¿Sale? Entonces, queda con esta ecuación este factor y este factor. Digamos que esto no lo tomen en cuenta. Quedan este factor más este factor que tengo yo acá arriba más este factor que tengo yo acá. Ok. Ahora, tomando en cuenta esta parte del momento total, Vas a batir en las galletas. igual a la normal por la excentricidad, nosotros lo tenemos escrito ahorita de esta manera. Este que escribí yo acá arriba, Ayer sí. lo podemos escribir así, ¿sale? Entonces, si se fijan, también tenemos un factor en común que es BH sobre 2, BH sobre 2 y esta B que está multiplicando. Entonces, si multiplico la excentricidad por cada uno de los factores, voy a obtener B cuadrada H por el peso específico del concreto sobre 12 menos el coeficiente de supresión por el peso específico del agua por B cuadrada H sobre 12. Y esto todavía lo puedo escribir sacando el factor común de ambas secciones de la ecuación como B cuadrada H sobre 12 que multiplica al peso específico del concreto menos el coeficiente de supresión por el peso específico del agua. ¿Ok?
¿Ya lo tienes? Al tener esta ecuación ya definida, la puedo igualar a la ecuación 2 que tenemos acá. Entonces, igualándolas, voy a tener b cuadrada h sobre 12 por el coeficiente de supresión por el peso específico del agua, menos el peso específico del concreto, que multiplica técnicamente, esto lo quito, este sería al cubo, sobre 6, y este es h, sí, también. Ahí sería cuadrado. Sobre 6. Sí. Y este sobre 2, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, esta ecuación que tengo aquí, la igualo a la que acabamos de encontrar, que es la b cuadrada h sobre 12 por el peso específico del concreto, menos el coeficiente de supresión por el peso específico del agua. ¿Okay? Ahora bien, voy a igualar a cero la ecuación, de tal manera que este factor lo voy a pasar del lado izquierdo. Entonces, pasándolo del lado izquierdo, ¿sí? Voy a tener el factor de arriba no cambia, pasa directamente, y este pasa con signo contrario. Entonces me queda como b cuadrada h sobre 12, el peso del concreto menos el coeficiente de supresión por el peso del agua, más lo que teníamos en el resto de la ecuación, que esto es al cubo sobre 6, y esto es sobre 2 por h cuadrado. Ahora bien, de esta parte, si se fijan, estos dos términos, si yo hago un cambio de signo de esta situación, ¿sí? Yo puedo escribir, por ejemplo, h b cuadrada sobre 12 positivo por menos gamma del concreto más el coeficiente de supresión por el peso específico del agua. Este negativo con este positivo me queda negativo. ¿Okay? Este negativo con este negativo me queda positivo. Esto lo puedo escribir también así. Este por este negativo me va a dar negativo, y este por este me va a dar positivo. Es decir, haciendo este cambio de signos, sigo obteniendo la misma relación. No altero nada la ecuación. Entonces, haciendo este cambio de signos,
Si se fijan, este término ya es igual al primero. Entonces, al ser igual al primero, yo puedo escribir dos veces este término, ¿sí? Sobre 12. Entonces, el 2 sobre 12 me queda 6. Y ya nada más puedo escribir b cuadrada h, el coeficiente de supresión por el peso específico del agua, menos el peso del concreto, y todo esto sobre 6. ¿Ok? Esto vamos a quitarlo. Ojo, esto es sobre 6, ¿eh? En esta parte de la ecuación es sobre 6. Esto es sobre 6. Esto es sobre 6. Porque es lo que encontramos en la ecuación. ¿Sí me están siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, esto me quedaría más el específico del agua por h al cubo sobre 6 más el coeficiente sísmico por el peso específico del concreto por b por h al cuadrado sobre 6 igual a 0. Entonces ya tengo esta parte de la ecuación. Ahora, como se comenta aquí, si se divide todo sobre h cuadrada y multiplico todo por 6, entonces yo tendría, en este caso, divido todo sobre, no es h cuadrada, es sobre h cúbica. No, dividiendo todo por h cúbica. ¿Sale? Entonces, en esta sección de la ecuación yo tendré que poner h cúbica. ¿Sale? Esta cúbica con esta h me queda h cuadrada. Este cubo con esta h me queda h cuadrada. Y aquí está h cuadrada h. Al multiplicarlo todo por 6, ¿sí? Yo pongo aquí el 6, este 6 con este 6 se va. Y me queda ya este factor como lo tengo aquí. ¿Sale? Esto lo borro, por así decirlo. Y me voy acá, que sería este factor, peso específico del agua por h cúbica sobre 6. Cuando yo lo multiplico por 6 y lo divido entre h cúbica, ¿sí? Técnicamente los cubos y el h se va, y el 6 con el 6 se va, y nada más me quedaría el peso específico del ¿Sale? Okay. Más
me voy con esta parte de acá. Yo tendría aquí, multiplicándolo por 6 y dividiéndolo entre h cúbica. Entonces, si yo lo multiplico por 6, el 6 se va. Y si lo divido entre h cúbica, me queda un h en la parte inferior. Entonces esto me quedaría alfa, gamma concreto, B entre h. Y del otro lado del igual, al ser 0, lo multiplico por 6 y lo divido entre h cúbica y no cambio nada. Y esto me queda tal cual. ¿Sale? Ahora bien, de este resultado que ya tengo aquí, voy a dividir toda la ecuación entre este factor que tengo acá. Entonces, este primer factor, al dividirlo entre esto, me queda b cuadrada h cuadrada. El siguiente factor, que es el peso específico del agua, dividiendo este factor, me queda así. Y el último factor, ¿sí?, dividiéndolo entre esto, me queda el coeficiente sísmico por el peso específico del concreto, entre el factor multiplicado por b entre h. Reacomodo los términos y entonces tengo b cuadrada h cuadrada más el coeficiente sísmico por el peso del concreto entre el coeficiente de supresión por el peso específico del agua menos el peso del concreto multiplicado por b por h, b entre h, más el peso específico del agua entre el coeficiente de supresión por el peso específico del agua entre la gama del concreto. Entonces, si se fijan, esto ya se parece a una ecuación cuadrática como ax cuadrada más bx más c, que la podemos solucionar con la fórmula general. ¿Ok? Sí, profe. Ok. Vamos a dejarlo aquí. Se supone que el factor A de aquí es 1, el factor de aquí es todo esto, y el tercer factor es este que vendría siendo C. Esta yo ya la puedo escribir como B entre H al cuadrado más ¿sí? Esto yo lo puedo escribir como B entre H entre H por alfa, y todo esto dividido entre CS, gama del agua, entre gama del concreto, menos 1, más ¿sí? Y esto es 1 entre CS menos gama concreto entre gama del agua igual con 0.
y entonces ya lo tengo más establecido hacia la fórmula general. El factor A vale 1, el factor de B, el factor B vale el coeficiente sísmico entre CS, gamma del agua entre gamma del concreto menos 1, y el último factor, que es el C, es 1 entre el coeficiente de supresión menos gamma del concreto entre gamma del agua. Y ya puedo aplicar la ecuación de la fórmula general. ¿Ok? Estudienlo, el viernes vamos a hacer algunos ejemplos y vamos a definir ya esto. ¿Sale? Sí, profe, está bien. Sí, profe, está bien. Sí, profe. Hola, ¿le podemos ver entonces el viernes 15? Hasta luego, profe. Hasta viernes. Hasta el viernes, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bye.